How do you know? Guess what? Oh. Voy a invitar a un par de chicas. Dame un momentito. Alright, let me go to the list. Hola. Tenemos un momentito, vamos a seguir invitando a un par de chicas y vamos a comenzar. Ay, hola. No me sale. Hola, Dios les bendiga. Dame un momentito, si pueden compartirlo con alguien que piensen que esté interesado en un estudio bíblico, porque literalmente no es una prédica ni nada así, pero es un estudio bíblico. Pueden invitarlas. There we go. Evelyn G. Estoy invitando a todas las chicas que le dieron like al post que puse anterior, porque me imagino que les interesó, quizás, espero. Y ya en 2 minutitos empezamos. Nice. Oh, well, that's good. Studying it. A ver si puedo. Okay. Ay, no sé por qué. No sé. Anyway, lo pueden ver después si les interesa el tema. Ready? Yeah, whenever you are. Okay, so vamos a orar para que sea el Señor poniendo las palabras en la boca de Marcos para que lo pueda, para que él pueda dar este estudio de acuerdo o de una forma que todos lo puedan entender y que nada traiga confusión. Oramos bien. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos brindas de poder estar aquí juntos como una pareja, haciéndolo algo que te agrada a ti, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de transmitirle a mujeres en todo el mundo, Señor. Es un privilegio, la verdad. Te pedimos, si en algún momento te hemos fallado, que nos perdones, límpianos de todo pecado, de toda iniquidad, y que este tiempo sea de tu agrado, y que uses a Marcos. Tú sabes el don que tú le has dado a él de enseñar, y te pedimos que sea para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh, that's it? Yeah. Anyway, buenas noches a todos los que están viendo. Otro estudio más de un tema bastante grande. No soy persona de empezar un tema cuando no se ha terminado otro.
sí, las iglesias, pero hey, este es otro tema importante y estoy a las órdenes siempre y cuando pueda, porque ningún tema es fácil, ningún tema coge poco tiempo, coge mucho tiempo. Y este es uno de ellos. Pero anyway, el tema es los dones espirituales. Es un tema que trae mucha controversia. Es un tema que se le tiene que dedicar mucho tiempo. Es un tema que lamentablemente muchas personas no están al tanto. Algo que sí puedo decirles es que cuando una persona viene a la salvación a través de Jesús por fe, solamente por fe, el Espíritu Santo, de acuerdo a su voluntad, le da un don espiritual a cada persona. Pero lamentablemente las estadísticas enseñan que un 80% de las personas quiere saber cuál es su don espiritual, pero solo 20% lo ejerce. Y muchas de esas personas no entienden cómo utilizarlo. Hay 3 categorías. Pero anyway, comenzamos, podemos ir a Romanos. Traté de abreviarlo lo más que pude. Y lo resumí lo mejor que pude. Pero podemos empezar. ¿Cuántos dones hay? Y en dónde están localizados. Y continuamos con un par de detalles de ellos. Vamos a entrar en cómo se dividen. Y un par de preguntas que uno se tiene que hacer al respecto para poder entender más. Pero anyway, comenzamos con Romanos 12:6. Y antes de eso, quiero dejar grabado aquí que si tienen alguna pregunta durante todo esto, aunque lo vean después, pueden comentar y vamos a tratar lo más que se pueda. Dale, ve. Para contestar esas preguntas. Si tienen preguntas o okay. Sorry. Sorry. Okay. Lo pueden poner por ahí. Amén. Y también quiero dejar dicho que esto es un estudio que Marcos fue el que hizo el bosquejo. Y como tal, yo soy como una de ustedes, estoy escuchando lo que él preparó. Dejándoles saber eso. Si yo tengo preguntas, yo lo voy a hacer. Y si ustedes tienen preguntas, las leo para que las conteste. Amén. Ok. Romanos 12, vamos a empezar en el versículo 6. ¿Hasta dónde? Solamente ahí. Hasta el 8. Ok. Dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Continuamos en 1 Corintios 12. ¿Lo tienes ahí? Sí, lo puedo buscar. Ahí está bueno. Lo tengo aquí. Oh, no, no escribo. Yeah. You can read it Yeah, out. aquí. Oh, decirlo. Yeah, you can read it. Oh, you're fine. 12 If you qué. can read, that would be great. 12 qué. 12, empezando en el 4. Primera de Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para el bien común. That's it? Sí.
hasta el 10. Oh, perdóname. Pues a uno les es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros a otros diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. ¿Hasta el dónde? 12. El 11, yo creo que está bien ahí. 11, pero todas estas cosas en el Espíritu distribuyendo exactamente. So, ese es el 11. That's it. So que entonces 1 Corintios 28 y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, después profetas, después maestros, después milagros, dones de sanidad y ayuda. Ahora, hoy viene de administraciones y diversas clases de lengua. Acabamos de leer en Romanos, en 1 Corintios 12 y en 1 Corintios 28 que los dones son de profecía, que los utilicen en proporción de la fe, de servicio, en servir, enseñanza, exhortación, de diligencia y de misericordia. En el 1 Corintios 12 está algo bien importante que tenemos que captar, es que dice, pero el Espíritu es el mismo, pero el Señor es el mismo, pero es el mismo Dios. Ahí tiene la Trinidad. Y eso es muy importante. Entonces tenemos la manifestación del Espíritu para el bien común, que es el propósito. Pero a uno se les da, entonces ahí viene, seguimos con los dones, sabiduría, palabra de conocimiento, un don de la fe, el otro se le da el don de la sanidad, otro poder de milagro, otro profecía, otro discernimiento, otras diversas clases de lengua y otra interpretación de lengua. Entonces están los apóstoles, profetas, maestros, milagros, dones de sanidad, ayuda, administraciones y clases de lengua. Ahora, estos dones se pueden dividir en diferentes categorías. No hay una categoría exacta, pero sí se pueden dividir en 3 diferentes categorías. Están los dones de motivación, están los dones ministeriales y están los dones manifestacionales, que son de manifestación. Otro se pueden dividir en subcategorías como dones lenguales, verbales. Ahí tiene la profecía, lo que es los diversos tipos de lengua. Entonces están los demás que son espirituales. Aquí es donde viene la controversia que muchas personas no quieren aceptar, porque lamentablemente no son diestros en la palabra. Muchos de estos dones ya no están siendo ejercitados por el Espíritu Santo, ¿okay? Por oficio, y lo quiero repetir otra vez, por oficio. ¿Por qué? Porque solamente le perteneció a un grupo de personas, por un propósito. Y le quiero dar un ejemplo muy importante. Ya no existen los apóstoles y ya no existen los profetas por oficio. Eso le perteneció a ciertos individuos para un propósito. Vuelvo y lo repito. Y eso es controversial. Es bien controversial y muchas personas no lo quieren aceptar porque deciden seguir sus emociones y lo que las otras personas le dicen en vez de seguir la palabra de Dios y tomar su tiempo en estudiar la palabra de Dios. No existen ya los apóstoles ni tampoco existen los profetas por oficio. Eso no quiere decir que Dios pueda utilizar una persona en esos dones. Yo he tenido la experiencia. Pero si Dios me utiliza en un sueño porque quiere avisarle a alguien de algo, eso a mí no me hace profeta. Y lamentablemente en nuestra vida personal hemos tenido personas que han profetizado mucho y nada se ha cumplido. Eso no quiere decir que Dios puede utilizar una persona en cierto aspecto
de manera especial. También quiero decir que hemos tenido personas sí que ha sido usado por el Señor para contestar quizás una oración, a decirme algo que el Señor usó a una persona para decirme algo proféticamente que nadie más sabía, luego lo confirmó en Santo Domingo y es lo mismo. Yeah. Tú sabes, pero eso no hace esa persona exacto, de oficio profeta, solamente fue utilizada como instrumento. Exacto, pero quería clarificar que no solamente hemos recibido profecías que no han sido cumplidas, sino que hemos recibido, personas han sido utilizadas en ese don de profecía, no quizás para decir como tal, no se han cumplido nada, solamente me han dicho cosas que he pasado y quizás lo que el Señor va a hacer, pero no se ha cumplido todavía. Right, y pero, podemos entrar en mucho más detalle, right. Porque tenemos que entender, y esto es bien importante, que Jesucristo dice, y tenemos que tener esto bien claro, Jesucristo dice que en los últimos días muchos vendrán a Él y le dirán, pero nosotros profetizamos en tu nombre, removimos demonios en tu nombre, predicamos tu palabra en tu nombre. ¿Y qué les dirá Jesús? Apártate de mí, trabajadores de iniquidad. Quiere decir que dos opciones. Satanás sí puede utilizar lo mismo para falsificar. Y dos, esas personas Dios la usó para cierta asignación, pero abusaron y no lo hicieron en amor. Repitámoslo otra vez. Jesucristo dijo en esos días que muchos vendrán a donde Él preguntándole, nosotros profetizamos en tu nombre. Hay muchos que profetizan en el nombre de Jesús, pero su intención interior no está de acuerdo a su palabra ni el amor que deben de tener, el entendimiento. Muchos vendrán en esos días diciendo, profetizamos en tu nombre, predicamos y removimos demonios. Solamente una persona puede remover demonios por el permiso de Dios. Y Jesucristo está diciendo que muchos vendrán y le dirán y serán echados por trabajar iniquidad. Eso es bien fuerte. Tenemos que tener eso en cuenta. No quiere decir que Dios utilice una persona, esa persona está salva. Porque puede ser uno de esos momentos en que Dios lo utilice para cierto aspecto. Y tenemos de ejemplo mucho en la palabra. Dios utilizó a muchos en la palabra y no eran salvos, no le pertenecían a Él, solamente los utilizó para cumplir su voluntad y su propósito para su pueblo. Pero anyway, vamos a coger por el ejemplo por qué es que no existen apóstoles hoy en día. Y esto sí que es muy controversial. Muchos no lo quieren aceptar, pero mira, sin discutir y tener argumento, mira lo que dice. Los apóstoles tenían que tener 3 requisitos. Primero, tenían que ser candidatos de alguien que siguió a Jesús mientras estaba vivo en la tierra, verlo desde el principio, ser bautizado y verlo ascender al cielo. Eso es un requisito. Número 2, de ese candidato se requería que hubiese visto a Jesús en la resurrección. No solamente que vino a la tierra y ascendió, pero que lo vio después de esa resurrección. Y el tercero es que necesitaba ser apuntado por Jesucristo, por el dedo físico de Jesucristo. Si estiramos el tema un poco más, Pablo no vio a Jesucristo directamente, pero sí lo vio después de ser resucitado en la calle de Damasco. Por eso es que Pablo cae como un apóstol, y como él mismo dice, un apóstol por abortivo, que quiere decir el último apóstol. Con esos 3 requisitos, todos los que hoy en día se hacen pasar por apóstol se caen, porque ninguno, vuelvo y lo repito, ninguno caminó con Jesucristo en la tierra, lo vio ser bautizado, crucificado y mucho menos después de la resurrección. ¿Ok?
no fue escogido por Jesucristo como todos los apóstoles y nunca fue candidato para ninguno de esos ministerios. Nunca lo vio caminar. So, lamentablemente, todos esos apóstoles se caen. Por favor, ¿Qué? escriban sus comentarios o preguntas, porque... Ok, ya. Sí, pueden, yo sé que... Que no empiece de No, yo sé que... No hay ni tanta gente mirando, no. Sorry. Perdón, pero Stephanie pregunta algo, pero lo hacemos al final. Ok, y es tremenda pregunta. Voy a discutir eso en un momento. So, para que entiendan, y esto, vuelvo y lo repito, hay muchas personas que no les gusta y no lo aceptan, pero lamentablemente no han estudiado el tema. ¿Ok? ¿Por qué Dios utilizó apóstoles y profetas en los tiempos que utilizó? ¿Ok? Y esto es bien, bien fácil de entender, porque la misma palabra lo dice. Dios lo utilizó para plantar una fundación. ¿Ok? Tengo una pregunta sobre los apóstoles. Dale. Sorry. ¿Qué tal las personas que están funcionando o haciendo todo el trabajo que hacían los apóstoles y por eso se llaman apóstoles? Esa es la definición de un misionero. So, vamos a decir las personas o los apóstoles o los pastores que plantan iglesias no tienen nada de ver. No, porque eso no es un requisito de un apóstol. Exacto. Acabamos de decir cuáles son los requisitos de un apóstol. Los requisitos de un apóstol, de acuerdo a la palabra, todo esto es de la palabra, esto no es inventado por Dios. Dice, y nada de eso dice que es plantar iglesia. No, eso era algo que Pablo hizo. Exacto. Pablo hizo, pero si los discípulos fueron y predicaron la palabra a toda persona, de que se formaron iglesias, y podemos entrar en la historia de la iglesia. Y es otro tema grandísimo. Porque acuérdate que al arrepentirse y venir a Jesucristo, estaban siendo rechazados por el pueblo judío. Tenían que congregarse, ahí es que empezaron los grupos pequeños y se empezaron a llamar eclesía juntos. So, quizás las personas que cogen esa descripción de Pablo y hacen lo que él hizo, No. se toman ese Lamentablemente no. Y hay muchas personas que piensan que sí, pero si lo estudian van a entender de que no. ¿Ok? Los profetas de la misma manera. Dios... Edwin. So, apóstoles, profetas, lo mismo. Dios los utilizó para una asignación específica, y esta es la clave, para plantear la fundación de la iglesia. La palabra dice que ya la fundación está plantada y claramente lo dice que la fundación es Cristo. Y Cristo crucificado, resucitado. Se acabó. El deber de todo creyente es predicar la palabra sin azúcar, cómo está y cómo se debe responsablemente. ¿Puedo Man, ¿el qué? Es donde dice que... No, dale, léelo. Okay. Ya, Efesios perfecto. 2:20 dice, edificados sobre el fundamento, or should I read a little bit above? No, that's Okay. good. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya. Yeah. Mira qué fácil. Con un versículo. Parte de un versículo porque no está completado. Un versículo dice que es la fundación. Se acabó. Seguimos. Ok. So, los profetas fueron escogidos para declarar la revelación de la palabra de Dios. Ese es el derecho de todo predicador y todo que enseña. Right. Es declarar este pedazo precioso que ya está perfecto y planteado. No se puede salir uno de ahí. Y seguimos. ¿Qué pasó hoy? You don't want to O sea que en este tiempo no habrá profeta. Por oficio. So, el título de El profeta. título, no. Eso no quiere decir que Dios en su soberanía, porque lamentablemente no puedo decir eso, y con temor y temblor lo digo,
no quiere decir que Dios utilice a una persona en ese sentido. Que no lo use en ese sentido. A mí me ha pasado personalmente, pero eso no me hace profeta. Solamente le tengo más temor cuando él... Algo que tenemos que entender es la diferencia entre un profeta del Viejo Testamento, un profeta en el tiempo de Jesucristo y los profetas de hoy en día. Son tres diferentes profetas. Como el profeta Elías. ¿Ok? Ahí donde confundimos y sin estudiar predicamos cosas que no son. No, profetas por título y por oficio no existen. Se acaba. Se puede comprobar a través de la palabra. ¿Ok? Estamos hablando de los dones. ¿Ok? Ahora, lo más importante de todo. Tenemos que regresar a 1 Corintios 12. Dice, ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo, es solamente un Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y lo mismo con Dios, es el mismo. Por cada uno se le da la manifestación del Espíritu, ¿ok? El Espíritu Santo, la manifestación en el creyente, ¿ok? Para el bien común, como iglesia, ¿ok? El número 8 dice, pues a uno se le da, continuamos de esa manera. Ahora, mira lo que dice el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Y la pregunta que hizo Stephanie, si nos vamos... la pregunta fue que si una persona puede tener más de un don. Ok, y eso es algo clave porque hay personas que tienen, Dios, el Espíritu Santo le va a dar un don espiritual. Y puede ser que puedan ejercer otros en debida acción, en debido momento. No digo que no, pero la palabra dice que cada cual se le ha dado un don espiritual, claramente. Ahora, mira la pregunta de Pablo en 1 Corintios 12, 29. ¿Acaso son todos apóstoles? No. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Acaso son todos maestros? No. ¿Acaso son todos obradores de milagros? No. Y para interrumpir este momento, milagro, si lo buscamos en el idioma griego y hebreo, quiere decir poder. ¿Ok? Poder. El Espíritu Santo poderosamente en la vida de un creyente para cierto aspecto. Seguimos. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? No. ¿Acaso hablan todos en lenguas? No. ¿Acaso interpretan todas? No. Y él está haciendo preguntas retóricas porque obviamente ellos entienden que no. Para contestar la pregunta más directamente, no. ¿Por qué? Porque todos tenemos un don en los cuales, como acaba de decir la Escritura, es para usarlo común. Si yo tengo todos los dones, yo no necesito a Joanny, yo no necesito a ninguno de mis hermanos en Cristo, porque yo los tengo todos. Yo me puedo ejercitar misericordia, yo me puedo ejercitar gracia, yo puedo hablarme yo mismo, yo puedo hacer esto, yo puedo enseñarme, yo puedo... yo mismo, yo no necesito a nadie. Por eso es que Dios no permite que una persona cargue lo que hoy en día le llaman cargando todos los dones. Es imposible. Esa persona no necesita de la iglesia. Ahora, como él clarificó, no quiere decir que uno no pueda funcionar bajo ciertos dones, pero en un momento necesario que el Señor lo necesite. Right. Yeah. Entonces lo que debemos de aplicar es que debemos de aprender uno del otro. Yo no tengo el don de misericordia, Joanny lo tiene. Cuando yo estoy malo en ese aspecto, algo ocurre en la que Joanny ejercita su don y me ministra a mí, porque yo me sorprendo. A ella la pueden pisotear. ¿Y qué pasa? Al otro día ella se levanta feliz como si nada, mientras yo todavía estoy con amargura. Pero yo la veo a ella, como ella está actuando, y ese don me ministra mi vida. Si yo no la tuviese a ella, pues no sé qué quiere decir la misericordia y continúo en mi veneno.
Eso es bien importante. Por eso es que es importante estar congregados con personas que estén duras en la palabra, saludables, para que esa manifestación del Espíritu se ejerza entre los hermanos. Por eso es bien importante. Anyway, seguimos. Par de preguntas que debemos hacer cuando respecto a los dones espirituales. ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Cuál es el peligro en utilizarlos fuera de su propósito? Abusarlo. ¿Cuál es el más importante de todos? Es una pregunta sarcástica. Okay. ¿Se pueden usar sin saber que lo estamos utilizando? No. ¿Ok? ¿Ya la contestaste? No. Oh. ¿Cuál es el propósito de los dones? El propósito de los dones es para manifestar la gloria en un lugar, en el conjunto de creyentes, ¿right? We love you, Mary Bell. Y las amamos a todas. Qué lindo. Yo casi iba a llorar cuando él estaba hablando de mí. Yeah, hey, hay que ser honesto. Pero anyway, Ok, perdón. hay que... So... Ok, la pregunta, sorry. No, it's okay. So, lo que debemos de, porque es un tema muy grande, lo que debemos de acordarnos es que, mira lo que dice Pablo, déjame buscarlo rapidito. Por favor, si tienen alguna pregunta, sé que él contestó alguna, o quizás dijo algunas cosas que no están acostumbrados a escuchar en las iglesias, porque hoy día como que estamos yendo mucho, sí, if I'm wrong or something, pero los pastores mismos se están alimentando de lo que ellos han sido enseñados, y lo que ellos han sido enseñados, y no toman el tiempo de escudriñar la palabra, y por eso entramos en mucho error. Ya. Es así porque también hoy día pienso yo, esto es un paréntesis, las iglesias están, las congregaciones, el enfoque no es la enseñanza tanto, sino eventos. Hemos participado de diferentes iglesias que son así, y eventos, traer a mucha gente, ser popular en las medias sociales y cosas así, que el enfoque no es la palabra y el estudio. Y desafortunadamente por eso, y nosotros también entramos también en ese error, porque escuchamos, pensamos que estamos confiando en ellos, que ellos están estudiando, pero realmente ellos también escucharon de otra persona, ¿sabes? Y si es un ciclo tóxico, creo, y eso es lo que hemos visto. Are you still looking for something? Ya. Okay. No, So- para dar un ejemplo. Okay. Que lo más importante de todo, anyway, yo lo puedo decir, lo más importante de todo, it's okay, es que el más importante de todo es el amor. El amor satisface todos los dones. Ahora, Eso es un don. hay una parte, it's a long story, Okay. hay una parte donde Pablo dice, si yo hablare con lenguas de ángeles, pero no tengo amor, soy como un címbalo que resona y nadie me entiende. ¿Por qué? No voy para ninguna parte porque no tengo amor. Ahora, hay muchas personas que cogen ese texto pensando de que hay un lenguaje angelical. Y lamentablemente Pablo no está diciendo eso. Pablo es conocido por exagerar su hablar. Eso se llama hyperbole, una hipérbole. Pablo le gusta exagerar para agarrarle la atención del oyente. ¿Ok? So, ¿qué pasa? Que él dice, como quien dice, mira, si yo fuera Trump, pero no tengo amor, eso me hace un presidente horrible. So, ¿ves? Él se hace grande para dar una ilustración y un contraste. Si yo fuera igual de grande como una casa, pero no tengo amor, de nada sirve la casa. So que él utilizando esa ilustración, eso no quiere decir que hay lenguas angelicales. Ahora, Porque no, en ningún otro lugar la Biblia dice en eso. ninguna parte. Solamente Pablo dice, si vamos de regreso
al principio en Génesis había un lenguaje que el humano, Adán y Eva, Abel, ellos hablaban porque ellos conversaban con Dios y se hablaban entre sí. No era un lenguaje angelical, era un lenguaje. Pero ¿qué pasó cuando ese lenguaje se utilizó para mal? En la Torre de Babel, Dios los separó, cada cual a su tierra, con su propio lenguaje. Ese es otro don que lamentablemente está siendo torcido mucho más en estos tiempos que los que estamos viviendo. So, anyway, en verdad que es mucho. Sí, dale. Pero, mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 13:12. Si tuviera el don de profecía y entendería todos los misterios, que es imposible, ver las hipérboles de Pablo. Y todo conocimiento, Pablo no tiene todo, conoce todos los misterios, ni conoce todo el conocimiento. Y si tuviera toda la fe del mundo, como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. So, que ahí tienen otra ilustración de Pablo que está exagerando para cautivar el oído de él. Anyway, ya eso era lo que tenía hasta ahora. Oh, ok, yo tengo unas cosas que decir. Man, go ahead. Para que me corrijas. Okay. No, ve la mía. Porque como tal, como les dije, el estudio pues le tocó a él. El estudio me lo diste a mí. Ok, hoy fue un día, ya ustedes saben, bueno, no saben, pero fue un día medio ocupado, ¿no? Y fue un día bien bonito, gracias a Dios. Yo lo que hice fue, no mires, busqué en un lugar que se llama Got Questions. Oh, yeah. Esos son They're pretty accurate. Okay. So, gotquestions.org es un sitio que nosotros pensamos que es bastante bueno para si hay algún tema en específico que ustedes quieren saber algo así rápido, pues así pues yo hice más o menos para tener alguito, si acaso era un poquito corto lo de Marcos. Y creo que contestamos las preguntas que ya habían puesto. Y gracias, chicas. No hay mucha revelación out there. That's what Maribel says. Oh, no hay. La revelación viene de la palabra de Dios. Y Dios nos dio una... Sí. Muchos no cogen la palabra de Dios en serio. La dan como un libro regular. Hasta muchos cristianos que se hacen pasar por cristianos no se meten en la palabra. Pero sí quieren revelación de Dios, que está en la palabra. El Espíritu Santo, Jesucristo lo dijo, intercedió por los discípulos. Él dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. So que la palabra de Dios es la que te da revelación. No, uno no puede estar orando por revelación. No, eso está en la palabra. Uno puede orar por el entendimiento de la palabra. Exacto, y la palabra te va a ayudar en lo que sea. Porque tiene todo. Now, la revelación viene de la palabra. Porque el Espíritu Santo es el que la da. El punto de la palabra es para revelar a Cristo. Siempre. Él lo dijo. El Espíritu viene, pero Él va a manifestar y va a hablar de mí. Perdón, I was just making sure I invited somebody. Okay. So, iba a decir algo. I am so sorry. No hubieras mirado. Okay, pues mira lo que tengo. Originalmente en el post yo había puesto que el estudio iba a ser sobre los dones espirituales y también cómo sé cuál es mi don espiritual. Wait, Albi. Déjale leerlo y tú me dices. Oh, I could have said that, but you don't want to get into the subject where you don't want to finish. Claro, yeah. Está bien, pero déjame There's not a set of rules. There's not. Pero then after I read it, then you can say sure, a summary of it. Okay, so yo escribí un poco sobre... Hola Jessie, Dios te bendiga. Jessie. Ok, gracias a todas por quedarse, ya vamos a terminar. Y si tienen alguna pregunta, estamos hablando de los dones espirituales y hemos cubierto un poquito, como Marcos dijo al principio, lo básico, porque es bastante grande. Ok, la pregunta fue, la pregunta que puse en el internet fue ¿cómo sé cuál es mi don espiritual? Y lo resumí porque era bastante lo que decía. Y lo más importante para mí fueron estas cosas.
No existe una fórmula mágica o examen espiritual que pueda decirnos exactamente cuáles son nuestros dones espirituales. El Espíritu Santo los distribuye de acuerdo a su voluntad. Entonces eso está en 1 Corintios 12, de 7 al 11. Podemos identificar nuestros dones espirituales de varias formas. Y tú me dices si eso está bien. Ok, de varias formas. Dice que podemos identificar nuestros dones espirituales de varias formas. Una de las formas dice, aunque no es totalmente confiable, los análisis o pruebas sí pueden ayudarnos a entender dónde podrían estar nuestros dones. Algunos exámenes o qué sé yo que uno consigue. Frecuentemente, esto es otra manera, frecuentemente otras personas que ven nuestro servicio al Señor pueden identificar el uso de nuestro don espiritual que quizás nosotros no hayamos reconocido. Is that right? So, a través de otras personas, quizás puedes, exacto, que la palabra es un espejo literal, right? Eso, tú dijiste que la palabra es un espejo. ¿De qué tú hablas, Lola? Sorry. Un espejo literal. Creo que es la palabra. Waiver. No, I don't know. La palabra de Dios no es un espejo. Yo he escuchado eso. Yo he escuchado lo eso más seguro no entendí. en el Old Testament. Pero vamos a ver lo que ella dice. Yeah, no entendimos. No entendí. A ver si Pues, puedes escribir un poquito más. No, nosotros estamos decaídos. Una Yo he humanidad. escuchado que la palabra de Dios es como un espejo. Eso no, yo nunca lo he escuchado. ¿Y qué tal la fuente en el tabernáculo? Que la fuente supuestamente representaba la palabra de Dios, algo así. Que people would wash, I don't know. Vamos a ver lo que quiere decir Lola. Ok, y la última forma que dice que podemos saber cuál es nuestro don espiritual es la oración. La persona que repartió los dones o que reparte los dones sabe exactamente cómo hemos sido dotados espiritualmente. El Espíritu Santo. Podemos pedirle a Dios que nos muestre en qué área nos ha capacitado para darle un mejor uso a nuestros dones espirituales para su gloria. Amén. ¿Entendieron eso? Y did I say that right really quick? ¿Escuchaste todo? Son esas tres maneras. Ok, puedes. A través de personas, a través de diferentes maneras. No, a través de personas, a través de una diferentes... persona identificando y diciendo, hey. Entonces, a través de los los exámenes que no es recomendado, pero... Exacto, que no te va a decir exactamente, tú llenas eso, te va a decir, ¡ting! Tu don es tal. No, eso no va a ser, pero quizás te puede decir más o menos en qué área puedes orarle al Señor a ver si es verdad que sea. Y después orar, y orar. Yeah. El Espíritu Santo a través de la palabra te va a dirigir. ¿Cuál es tu pasión? Cuando hablas con una persona, si tú te da mucho sentimiento lo que está hablando y lo que está pasando, pues ahí es donde tú vas viendo, ok, si te gusta hablar mucho de la palabra o te gusta hablar mucho de la salvación o ver las almas a ser salvas, ahí ya tienes 4 dones: misericordia, la gracia, para enseñar y otro diferente. Ok. So, Stephanie dice, el don de lenguas se tiene que estudiar para hablarlo o interpretar. Eso es una pregunta, sí. El don de lenguas se tiene que estudiar para hablarlo o interpretar. Esa es la pregunta. Eso es una buena pregunta. No. Eso es una buena pregunta y la hacemos por varias razones. No, el don de lengua se tiene que estudiar para hablarlo, interpretar. No. Te voy a dar un ejemplo. Yo creo que entiendo la pregunta. Sí. We've been through that. I know. No, para estudiar. Sí, ¿puedo dar un ejemplo? No, ok. Para. No. Ay, ok. So, el don de lengua. Tenemos que irnos de regreso a Génesis para poder entender qué es lo que se está hablando en el Nuevo Testamento. Porque tenemos que acordarnos que en el Nuevo Testamento se estaba viviendo bajo el Viejo Testamento, porque el Nuevo Testamento estaba siendo vivido. Y después, ciertos años después, 30, 40 años después, entonces se empezó a escribir para entonces ser guardado. No,
necesita mucho más explicación, pero para ser corto, no. El don de lengua no es lo que las personas piensan hoy en día, ni lo utilizan como se supone que se use, como fue intencionado en la palabra. Mal, catastróficamente, no está de acuerdo en la palabra. So, la contestación es no, absolutamente no. No se puede estudiar un don para ejercerlo. No, definitivamente de esa manera. ¿No? Exacto. Como una vez a mí me habían dicho, rapidito, que yo tenía el don de profecía. They did tell me that. Y entonces dijeron, estudia sobre el don de profecía y cómo usarlo. Bueno, lo que la persona está diciendo es que vaya de regreso a la palabra y estudie cada persona que ejercitó profecía para que entienda y puedas ejercitarlo. Pero esa persona no sabe. Solamente tú, el Espíritu Santo, y a través del tiempo te vas a dar cuenta cuál es tu don. So it's really not. Yeah. Anyway. Y hay libros, hay muchos libros I don't know how hoy to día. control that. Sí, está bien. Okay. So, Stephanie, ya te explicamos un poco sobre eso. Ya, contestación directa es no. El examen te da una idea y después ora. Eso está muy bien. Sorry que yo sé que los comentarios se tardan en lo que llegan, porque yo he estado en ese lado, haciendo preguntas y cosas, y llegan un poquito tarde. Eso no es que no los hemos visto, es que, bueno, sí, eso mismo. Está bien, Amén. Yep. Ok, entonces dice, ok, aquí está lo de Lola. Espérate, déjame ir para arriba. Hola mamita, mi mamá está viendo. Luz Torres. Ok. You can read. Well, I'll read it. Él dijo que la palabra es la que nos revela y nos habla. Para mí es como un espejo donde puedo mirarme y ser edificada. No necesitamos de alguien que nos venga a poner las manos o decirnos, sino que la palabra misma nos habla directamente. Estoy de acuerdo 50% y 50% no, porque el mismo, y esto es de Jesucristo, esto no soy yo, la palabra dice, Jesucristo le dijo al discípulo que cuando el Espíritu Santo venga, la palabra, el propósito de la palabra es para revelar a Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis es todo Jesucristo, la salvación y cómo Él está redimiendo toda persona, siéndolo creyente, a lo que Él viene para glorificar y buscar su iglesia. Wow, todo. Lamentablemente, no sé si eso es lo que está tratando de decir, pero hoy en día las personas utilizan la palabra como una brújula apuntando hacia ello. No es así. La palabra es una brújula apuntando hacia Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, para dirigirnos hacia dónde tenemos que ir. Y dónde tenemos que ir es Jesucristo. Para todo. Jesucristo. Él murió, Él dio su vida, Él está intercediendo, de acuerdo a Hebreo, por nosotros en el cielo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercedor. Todo es Jesucristo. Absolutamente todo. Y lo que la palabra dice de mí es que todas mis obras son como paño sucio. Y que yo he sido caído. Yo, como dice Romanos 3:23, que fuimos detestados de la gracia de Dios. Si no destituidos. Destituido, madre mía. No está bien. Destituido, destituido. Fuimos destituidos de la gracia de Dios. Si no fuera por Jesucristo, nosotros no estuviésemos aquí, los creyentes. Tengo algo que decir. Espíritu, dale. Pienso que Lola, al igual que yo lo he dicho antes, muchas veces sobre la palabra siendo un espejo, estaba pensando cómo la palabra puede ser como un espejo y cómo podemos usar eso de un término para que alguien lo pueda entender. Es que cuando uno mira un espejo, pues uno puede ver todas las faltas, etcétera. Entonces, al nosotros leer todas las faltas y todo, si uno se mira en un espejo, pues uno ve la realidad de las cosas, ¿verdad? Y cuando uno mira la palabra, baby, listen to me. Yeah. Okay. Cuando uno mira la palabra, pues ahí podemos ver
el Espíritu Santo nos trae convicción en las áreas donde estamos fallando. Es que podemos ver nuestras faltas y aprender, y como ella dice, ser edificadas. ¿Me entiendes? Es como, pero eso no quiere decir que no. No, la palabra dice que el espejo de nosotros son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dados. Okay. Los 10 mandamientos fueron dados. Si estudiamos Gálatas capítulo 3, vamos a entender por qué es que la ley, los 10 mandamientos fueron dados. Y es para revelar la condición del humano y por qué necesitamos aquel que fue prometido a Abraham, porque la palabra dice su semilla, no semillas. Dios creó y le dio al pueblo una serie de reglas para demostrar su condición y por qué lo necesitaban a él. Estaban adorando a otros dioses, no estaban honrando a su madre, estaban idolatrándose ellos mismos. Le estaba revelando la condición del humano, y esa es nuestra condición. Por eso es que necesitamos a Cristo. Estamos hablando de 66 libros, más de 40 autores que sin conocerse escribieron de uno del otro, al futuro, al presente, al pasado, pero escribieron dando información sobre lo que va a ser completo en Jesucristo, la oveja de Dios. No creo que sea la oveja cordero. Uno tiene 1 año y el otro tiene más de 1 año. No le veo armonía a eso. No, cuando yo leo esto, me enseña, como dice la palabra, para contrastar la gracia de Dios con mi iniquidad. Cada vez que yo la leo, lo que le digo es: gracias, Señor, por ser tan misericordioso. Mira lo que hizo David. Cuando yo leo el estudio de David, yo veo no a David ni lo que él hizo. Yo veo la gracia y misericordia de Dios a través de todo. Y contigo con eso se llevó su pela. Porque Dios le dijo a David a través del profeta que todo su linaje, su familia, la espada no se separará de su familia. Toda su familia lamentablemente falló. Anyway, tengo otra pregunta. Y ya. No. Ella dice, after when I was talking, ella dijo lo que realmente somos, exacto. That's good. That's good, yeah. Okay, una pregunta que yo escribí. Dale, ve, Porque you're free to ask whatever you want. No sé si a ustedes les ha pasado, pero algunas veces escucho cosas que no están de acuerdo a la palabra. Y entonces yo le pregunto a Marco, ¿eso es de acuerdo a la palabra? Una pregunta que tengo es, también... ok. Perfecto. Porque en el artículo que yo leí, en ese sitio de GodQuestions.org decía esto, y esto no está bien. Y yo sé que tú vas a decir que no está bien. Dice, también es posible que la lista... No estoy leyendo. Está bien, no importa. También es posible que las listas... Está hablando que hay 2 listas que dicen sobre los dones espirituales. Eso es correcto, en Romanos y en Primera de Corintios. Dice que también es posible que las listas bíblicas en esos 2 lugares no abarquen todo lo que hayan... no abarquen todos y que no abarquen todos los dones y que hayan dones espirituales adicionales además de los que son mencionados en la Biblia. Lo voy a leer otra vez. También es posible que las listas bíblicas no abarquen todos los dones espirituales y que hayan dones espirituales adicionales además de los que son mencionados en la Biblia. Esto es lo que dice ese estudio. Como todo es posible con un Dios soberano, pero Dios nos dio lo que es necesario para nosotros, a lo que Él viene y nos busca.
De que haya más, puede ser que sí, porque no lo sabemos todo. De que Él nos dio lo suficiente, yes. ¿Para qué ir a buscar más e inventarnos dones cuando Él ya nos dio lo necesario? Y Él no nos va a dejar preguntándonos, ¿tendré yo el don de pintar? No tiene que ver nada contigo y otras personas. So, ¿Y cuál es la diferencia entre dones y talentos? bueno, un talento que se adquiere a través del DNA, la familia, tiene el ADN, el DNA. So, una persona que canta, su mamá canta, su hija sale cantando, el papá toca, los hijos salen tocando, ese don, ese talento está y don es el que da el Espíritu Santo. Estos son los dones del Espíritu Santo. Dones. Los talentos son los cuales uno adquiere a través de práctica, escuchando. O de que su papá lo hace también, o sus padres, o el hermano dibuja, o él dibuja. Right. Es como en mi familia. Exacto. Mi papá es dibujante, mi hermano es dibujante también, y yo puedo dibujar. Y mi hermana está ahora mismo pintando y eso. So, eso corrió a través del linaje de mi papá. Wow. So, esos son talentos. Igual que mi papá, él canta chévere. Y yo canto horrible. Y yo puedo aguantar un tono. Y yo no. No, él no tiene ningún talento musical. Aunque vaya a la escuela, va a ser desastroso. No puede ni hacer tum, tum, kin, tum, tum, kin, tum. Ve, mamita. TMI. Ok, y creo que eso era todo. That's Yo lo que diría es, chicas, las que están viendo esto, que tengan mucho cuidado en seguir lo que escuchan por ahí y antes de estudiarlo. No vayan a darle consejo a alguien de que tú tienes el don de pintar, usa ese don, cuando no estás usando esa palabra de don espiritual correctamente. Mejor dices, tienes un talento bien lindo de hacer esta cosa, porque los puedes confundir. Lo que dice es que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Si sabes pintar, pues ayuda a aquellas personas que no pueden pintar. Estamos hablando de pintar. Talento, pintarlo, lo que sea. Okay. Lo que vayas a hacer, el talento o don, lo utilizas para la gloria de Dios. Obviamente los dones son para, y específicamente para el cuerpo de Cristo, a lo que Él viene a buscar su iglesia. Talento, utilizarlo. Si eres plomero y puedes arreglar plomería, y tienes un hermano que sabe de plomería, que necesita plomería, hazle la plomería, no le cobres un brazo y una pierna, que ese talento te lo dio Dios, utilízalo para su gloria. Ahora tengo una pregunta. Mecánico, dale. Yo tengo un negocio de fotografía. ¿Te molesta cuando no cobro? Sí. Pero eso es un talento. Pero no es una necesidad. Plomería, la casa se te está inundando, fotografía, es un hobby. No es lo mismo. Talento, claro, mencionaste una categoría importante, pero todo lo que yo mencioné es necesidad. Entiendo. Si hay alguien que tiene el carro roto en su marquesina y tú conoces un mecánico, el mecánico cristiano no debe cobrarle tanto a esa persona. Exacto. Porque ese talento se lo dio el Señor. Necesidad. Cortar grama, lo que sea. Amén. Si no tienen alguna otra pregunta, hasta aquí nuestra parte. Estoy pensando, I don't think there's anything else. I just wanted to read Ephesians 4:12 again. ¿Puedes ponerlo? Sí. No, creo que lo tengo. I can read it because I don't like that version. Aquí lo tengo. El último. Gracias por todas las chicas por conectarse. Como les dije, bendito, Sofía habló de algo. Sofía. But you don't know who she is. Is that Sophie? Sophie Elvie is different. Oh, Sorry, okay. ba. Gotcha. No vi si Sofía escribió algo. No sé, perdóname. Sofía, no entró lo que habías puesto. Sorry. ¿Qué iba a decir? A ver, Efesios 4:12. 12. Y lo que iba a decir era... olvídate, no sé lo que iba a decir. 4:12.
Ok. Que el propósito de los dones, que no nos olvidemos. A mí no, ya olvidemos. Ya me estoy poniendo un poquito sleepy, ya tengo sueño, I guess. Al fin, este es el propósito, que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de los dones, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yeah. That's Para it. que... No, that's it. That's Ok, eso está bueno. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Eso está bueno. Ya ve. Espérate, déjame terminar esto. Oh, that's good. Pero no sé cómo decir esa palabra. I think you're done, right? You're shot. Ay, sí, está bien, perfecto. Amén. Amén. Qué bueno. Pues hasta la próxima. Gracias Lola, gracias Stephanie, gracias Maribel, gracias a todas las chicas que comentaron, gracias por y gracias a las que y a una Ana Serrano, muchas gracias por quedarte conectada y por comentar. Babe, you wanna pray? Ora rapidito sobre esto and Hey. Gracias, Padre. Tienes todo bajo el control. Padre, el Espíritu Santo tuyo que viene de ti, Padre poderoso. Que seas tú obrando en todo, porque eres tú el que obra en todo, Padre. Te damos las gracias, Señor. Qué privilegio de solamente leer tu palabra, de estar agradecido de ti. Gracias por darnos el don de fe en ti, Padre, porque solamente viene de ti, mi Dios. Gracias por todo lo que nos da y gracias, Señor, por tu misericordia y la gracia que nunca se acaba, Padre. Perdona todos nuestros pecados, aquellos que sabemos y los que no sabemos, Padre. Protégenos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Alright, so nos vemos hasta la próxima. Que tengan linda noche. Un besito. Buenas noches. Ok, espérate. Amén.